A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más de Punto de Vista Cante de Plus, como siempre, con temas de actualidad, temas que atañen a la realidad de nuestro país. Entrando en materia, debo decirles que la Asamblea Legislativa continúa investigando cómo es que el gobierno coloca su pauta publicitaria. Esa pauta en comunicación que debería de dedicarse para informar a la población, para entregar cuentas, explicaciones de lo que se puede y no se puede hacer. Bueno, es cuestionado por hoy por los legisladores, es cuestionado por muchos medios de comunicación, sobre todo independientes, es cuestionado también por medios nacionales de comunicación y en realidad pues parece que desorden, zozobra y anarquía es lo que hay en esta práctica. Es por eso que esta vez los legisladores de la comisión que investigan la pauta publicitaria que el gobierno asigna a medios de comunicación mandaron a llamar a la presidenta del Colegio de Periodistas, la señora Ana Yancy Noguera, para que diera explicaciones sobre qué piensa o qué opina el Colegio de Periodistas respecto a lo que es la colocación de la pauta publicitaria de gobierno. Veamos. Estoy aquí en mi calidad de presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con una enorme preocupación que hemos evidenciado desde hace bastantes meses mediante pronunciamientos, cartas, reuniones, debates sobre el manejo de la publicidad oficial que se ha dado en esta administración. Nosotros somos conscientes de que es una práctica absolutamente correcta de que haya publicidad estatal, pero que es una práctica documentada en muchos países del abuso de algunos gobiernos con esta publicidad, con una forma de premio y castigo hacia la labor de la prensa y por tanto un efecto negativo hacia la libertad de prensa y de expresión en los países. ¿Por qué además es nociva esta situación, este manejo de la pauta oficial, muchas veces de manera instrumentalizada de parte de los gobiernos de turno? Porque finalmente también se priva a la ciudadanía de tener acceso a información de parte de la publicidad del Estado que es importante para las personas. Y al mismo tiempo se generan mecanismos de coerción que impiden que la ciudadanía tenga acceso a la información más equilibrada posible de parte de distintos medios de comunicación. Y esto, pues decir que no es una preocupación que por primera vez se da en Costa Rica, que tampoco es una preocupación exclusiva de Costa Rica y que a lo largo de los años distintos organismos internacionales han venido hablando sobre eso. Está muy claramente establecido en el artículo 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Está muy bien definido en los principios 5 y 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que aprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de la Relatoría de Libertad de Expresión del año 2003 se dedica exclusivamente a analizar esta situación. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana con algunos casos específicos que son importantes de analizar. Las relatorías de la Organización de Estados Americanos y también de las Naciones Unidas, incluso con la Organización para la Seguridad en Europa, tuvieron un pronunciamiento en 2002 específicamente sobre esta situación del manejo de la publicidad estatal. Y pues simplemente también mencionar que la Sala Constitucional se ha referido a este tema diciendo lo siguiente: queda claramente expuesto de los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión que el Estado tiene derecho a establecer y modificar su pauta publicitaria, pero que debe hacerlo por medio de criterios objetivos y transparentes establecidos en forma planificada que aseguren que no se utiliza el poder del Estado o sus fondos para discriminar, manipular o censurar directa o indirectamente la libertad de expresión y de prensa garantizados convencional y constitucionalmente. Y esta es la preocupación que nos trae en este momento a referirnos sobre ese tema. La publicidad en los medios de comunicación es
importantísima y la publicidad estatal es fundamental porque da visibilidad no solo a los servicios que las instituciones públicas dan, sino también a los mensajes que son importantes dentro de la información y la educación a la ciudadanía. ¿Y cómo se da o cómo debería darse esta publicidad estatal? A partir de criterios técnicos que definan profesionales, los profesionales colegiados a nuestro colegio, profesionales en comunicación que definen cuáles son los criterios bajo los cuales se tiene que asignar esa pauta publicitaria, cuáles son los criterios que deben regir esa comunicación que se va a hacer y que además se considere en esto las distintas variedades de medios o esquemas de comunicación en los cuales esa publicidad puede ser efectiva. También nosotros, debo mencionar, el colegio ha tenido un espíritu de diálogo en este tema con las autoridades del gobierno, particularmente con las autoridades del SINAC. Hemos tenido reuniones presenciales, virtuales, hemos enviado cartas y tratado que el Consejo Directivo y su presidencia ejecutiva realmente comprendan la importancia de que los criterios de asignación de la pauta publicitaria que tiene la agencia, según las potestades legales, sean los más adecuados posibles, objetivos, sobre todo a partir de mucha experiencia que puede seguirse a nivel nacional e internacional. También nos queda claro que el concepto de democratización de la pauta está muy desvirtuado bajo lo que debería ser el concepto original, y que se utilizó también la forma de asignar pauta publicitaria como un mecanismo para asignar presupuestos publicitarios a partir de orientaciones específicas a algunos medios, sin considerar no solo la importancia de ese mensaje para las audiencias, sino también obviando los criterios de diversidad y pluralidad de medios y opciones que se deben considerar. Y finalmente mencionar que para nosotros es muy preocupante el debilitamiento actual que tiene el SINART. Claramente no es el conjunto de medios de comunicación públicos que querríamos para Costa Rica, pero sin duda tienen que existir. Durante muchos años, distintos profesionales que guiaron al SINART procuraron que fuera una organización que no tuviera pérdidas. En este momento, las pérdidas económicas ponen en riesgo al SINART y al conjunto de medios de comunicación que ahí se tienen, y para nosotros es muy importante que también esta comisión pueda analizar la relevancia de dar orden a la institución en razón de los principios que hicieron que fuera creada una ley para la creación de estos medios y la relevancia que tienen para el país, no solo por los profesionales en comunicación que trabajan ahí, sino también porque es importante que exista una pluralidad y los medios públicos en muchos países cumplen roles sumamente importantes. Sí, nosotros hicimos primero algunos pronunciamientos a principios del año pasado y a través de ellos hablábamos también del tema de desinformación, que es otro tema que le ha preocupado mucho a esta junta directiva, sobre todo esa desinformación que se ha propagado desde el propio Estado, y queríamos tratar ese tema y también el de la publicidad oficial con funcionarios de gobierno. Entonces tuvimos un debate que fue abierto a público, a nuestros colegiados y a demás personas. Después de eso, de los pronunciamientos y del debate, tuvimos una reunión presencial en el SINART y tuvimos un par de reuniones virtuales posteriormente y nuevas cartas. Así que sí ha habido como un flujo continuo de relación con el SINART en este tema. Y de parte del SINART, ¿qué información les han dado, qué explicaciones les han dado sobre la situación actual? Bueno, una preocupación muy importante que teníamos era que algunos agremiados nos indicaban que no tenían claro cuáles eran los criterios para poder participar y convertirse en proveedores de la agencia, que no entendían por qué había, desde la perspectiva de ellos, digamos, estaban reconociendo ciertas plataformas o medios que no estaban cumpliendo con todos los requisitos, por ejemplo, los requisitos del Seguro Social, ¿verdad? Este tipo de requisitos. Entonces, esa fue una inquietud muy fuerte que tuvimos con el SINART, para que quedara claro cuáles eran los alcances de los requisitos de inscripción como proveedores. Y también profesionales individuales que se sentían excluidos dentro del proceso digamos, de convocatoria que se hizo.
y el segundo eran los criterios técnicos de asignación de pauta publicitaria. La última reunión que tuvimos específicamente de ese tema fue en junio del año pasado, y en ese momento todavía el SINAR no tenía definido los criterios técnicos que se iban a utilizar para la asignación de pauta publicitaria. Decían que estaban todavía terminando de definirlos, y que no lo tenían claro, y nosotros insistimos que nos queríamos, digamos, ser partícipe de primera mano, conocer cuáles eran esos criterios, porque nos preocupaba que se venían dando algunas informaciones periodísticas de asignación de pauta publicitaria, y si no tenían definidos los criterios técnicos, entonces de qué forma se estaba asignando esa pauta. Aquí, ahora que usted hablaba de desinformación, yo solo apunté esa palabra, pero usted dijo que también tiene una preocupación sobre la desinformación que ha fluido desde el Estado, o no sé si lo entendí bien, pero... Sí, la preocupación se daba sobre todo porque, digamos, había un proceso casi sistemático de presencia de mensajes y troles y demás, de manera casi que inmediata y continua a ciertos mensajes oficiales. Incluso en uno de estos debates que tuvimos, se analizó el caso de la colegiada Vilma Ibarra, que ella fue, digamos, acusada indirectamente a través de una conferencia de prensa por parte del presidente de la República, y luego, posteriormente, a través de una cadena de desinformación, se mencionó el nombre de ella, a pesar de que el señor presidente nunca dio su nombre, ¿verdad? Entonces, estos esquemas de ataques muy fuertes, sobre todo hacia mujeres periodistas o en comunicación, nos estaban preocupando, y entonces era también parte de la discusión que teníamos en ese momento con el ministro de Comunicación. Las alertas las hicieron personas colegiadas que trabajan en instituciones públicas, que vieron que sus criterios técnicos de recomendaciones de cómo debía darse la pauta publicitaria de su institución no se estaban atendiendo. Esa es una primera alerta, digamos, muy directa, que tiene que ver directamente con personas colegiadas cuyos criterios profesionales no son respetados en las instituciones en las cuales trabajan. La segunda alerta más importante tiene que ver con que la publicidad estatal es un tema de fondos públicos, y la asignación de fondos públicos tiene que ser una preocupación de todos los colegios profesionales, porque así está incluso definida esa responsabilidad a nivel de nuestras leyes constitutivas. Y las expresiones que hemos tenido en torno a ese tema han sido abundantes durante el año pasado, como lo dije, múltiples pronunciamientos que llevaron incluso a un debate presencial con el presidente ejecutivo del SINAR y el ministro de Comunicación en la sede del colegio. Y a partir de ahí, en esas reuniones donde, como le indiqué, en junio pasado, nos indicaron que no tenían definidos los criterios técnicos para la asignación de la pauta publicitaria. Vamos a ir a un corte, porque luego de la pausa vamos a entender un poco también el punto de vista de algunos legisladores, sobre todo Pilar Cisneros, quien cuestiona también el quehacer del Colegio de Periodistas. Deja entrever que pues hay una poca actividad o poco aporte respecto a este tema de la pauta publicitaria estatal. Ya casi regresamos. Sobre la forma en que el gobierno está distribuyendo la pauta publicitaria a medios de comunicación, se pensó en un principio que lo ideal era rescatar la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, conocido como SINAR. No obstante, pues al parecer esa no ha sido pues una muy buena idea, muy buena práctica, y en realidad esto ha generado mucha controversia. No obstante, la diputada de gobierno, la señora Pilar Cisneros, argumenta que el Colegio de Periodistas ha mostrado poco interés en cuanto a cómo se deba de asignar pauta publicitaria, y también en cuanto a la regulación de medios de comunicación, o por lo menos tener conocimiento de cuántos medios hay o cuántos periodistas que están incorporados al colegio tienen un medio de comunicación. Veamos. A ver, usted dice que, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto de la pauta estatal la maneja el SINAR y cuánto las agencias privadas de publicidad? No lo sé, doña Pilar. Ok, el 90% la manejan las agencias privadas. Usted acaba de decir que esos son fondos públicos y que a usted le preocupa mucho porque son fondos públicos. ¿Usted tiene idea
o el colegio se ha reunido con esas agencias privadas de publicidad a ver si cumplen los estándares? El colegio tiene una obligación muy importante con las personas profesionales. Y nuestra relación con las empresas, sean periodísticas, sean de comunicación, sean publicitarias, es a través del rol de las personas que trabajan ahí. A ver, ya Nancy, perdón, es que esa no fue la pregunta. La pregunta es esta. El 90% de la pauta estatal la manejan las agencias privadas de publicidad. Así como usted tiene ese mismo celo por chequear al SINART a ver si cumple con los estándares que usted dice, quisiera saber si usted tiene el mismo celo por saber si esas empresas privadas de publicidad tienen los mismos estándares para ver dónde ponen la publicidad estatal de fondos públicos. Esa es la pregunta. Sí conocemos que las empresas de comunicación, no solo empresas de publicidad, también hay agencias de comunicación que generan... Sí, pero por favor, contésteme la pregunta por razones de tiempo. Tienen criterios técnicos para la asignación de... ¿Cómo lo sabe? ¿Se han reunido con ellos? ¿Le dan un informe al Colegio de Periodistas? ¿Qué información tienen? No, señora, yo en lo personal tuve una reunión con la empresa de comunidad de empresas de comunicación sobre este tema. Y en lo personal, desde hace mucho tiempo, conozco a muchos colegas que ya, en lo personal, pero ¿le mostraron los estudios, los estándares? No es trabajo del Colegio de Periodistas analizar la pauta Entonces, publicitaria. sí es trabajo del Colegio de Periodistas analizar la pauta publicitaria del SINART, ojo compañeros, pero no del 90% de las agencias de publicidad privadas que manejan el 90% de la pauta estatal. Eso sí no le importa al Colegio de Periodistas. O sea, el 90% de la pauta, eso sí, ni tienen estándares ni tienen nada. Otra cosa, muy importante. En el periodo del 2010 al 2021, señora Noguera, el Estado pautó 47.000 millones de colones. Y solo 5 medios de comunicación se llevaron 38.000 millones de colones. ¿Usted me puede decir, señora Noguera, cuántos medios de comunicación hay en Costa Rica? Yo le voy a decir, doña Pilar, que sí hay preocupación en el Colegio de Periodistas de la asignación de la publicidad. No, esa no fue la pregunta. La pregunta ahora es otra. Y si hay preocupación. La pregunta es otra, señora Noguera. Por favor, contésteme la pregunta que yo le hice. Disculpe, doña Pilar, yo le voy a responder en aquellas cosas en las cuales el colegio tiene competencia. El colegio sí tiene una preocupación sobre la publicidad estatal, sea que se gestione a través de la agencia del SINART o a través de una agencia de publicidad privada, y sí hay una preocupación de asignación de criterios técnicos de profesionales en comunicación que trabajen tanto en entidades del Estado como en entidades privadas. Señora, tal vez usted contesta después con su tiempo. En mi tiempo, quiero dejar muy claro que al Colegio de Periodistas no le preocupa en lo más mínimo cuáles son los estándares que utilizan las agencias privadas de publicidad que manejan el 90% de la pauta. Y lo otro es, usted acaba de decir, quiero pluralidad de voces, pero pareciera que no quiere pluralidad de pauta. ¿Cómo va a tener pluralidad de voces si no tiene pluralidad en la pauta? Para que usted tenga información, aquí hay 300 medios de comunicación. Y si 5 medios de comunicación se reparten el 80% de la pauta publicitaria, ¿qué cree usted que va a pasar con todos esos que no tienen pauta publicitaria? ¿Cuál es la pregunta, doña Pilar? La pregunta es esa. Usted está pregonando aquí pluralidad de voces. Pregona también usted pluralidad de pauta para que todos esos medios puedan subsistir. Sí, el SINART lo que ha hecho es extender la cantidad de gente que ahora recibe pauta estatal, cosa que usted no parece importarle si lo hacen o no estas agencias privadas que manejan el 90% de la pauta estatal. Sí hay preocupación de parte del Colegio de Periodistas sobre la asignación de la publicidad estatal, independientemente de dónde venga, y hay una preocupación de que nuestros profesionales actúen con criterios técnicos en la asignación de pauta publicitaria estatal, que son fondos públicos. Entonces, ¿está usted de acuerdo en que hay que democratizar la pauta y que no puede ser que 5 medios de comunicación en franca decadencia de circulación y de rating y de todo eso se repartan el 80% de la pauta estatal? ¿O usted está de acuerdo con eso? Yo le mencioné ahora a don Pablo que para el concepto de democratización que nosotros hemos venido manejando tiene que ver con audiencias adecuadamente informadas y con pluralidad de medios. Ese es nuestro concepto. Doña Pilar da el clavo de una consulta que yo hago constantemente en esta comisión, y es ¿cuántos medios de comunicación existen? Porque temerariamente aquí ha hablado gente de medios de comunicación y yo he sido reincidente en eso, de que cualquier persona que se mete a opinar en internet afín al gobierno ya era un medio de comunicación que le iban a dar pauta.
ahorita doña Pilar afirma que son 300. Yo desconozco que es o sea, cómo catalogarlo como medio de comunicación. Me parece que usted sería la voz experta como presidente del colegio que aglutina eso, como para darnos un número de cuántos medios, si son 2, 3 o los 5 que se les ha dado pauta que tanto reclaman algunos, o si de verdad son 300 y si son más, porque acá tuvimos el ejemplo de algunos medios de comunicación que curiosamente pedían simple para poder existir y no tenían ni una sala de redacción ni nada. Y no sé, al día de hoy, por eso, y mi pregunta es muy concreta, ¿cuántos medios de comunicación hay ahora que hablan del término pluralidad como para pensar en que puedan participar no solo de pauta estatal, sino en términos generales como un medio de comunicación formal? El colegio no tiene, como decía, un trabajo directo con las empresas en las cuales trabajan los profesionales colegiados, ¿verdad? Nosotros trabajamos con los profesionales, no con las empresas. Entonces no tenemos un dato de cuántos medios de comunicación hay. Los datos que conocemos son generados a nivel académico y algunas organizaciones, y sí podemos estar hablando de un poco más de 200 medios de comunicación en Costa Rica. Entonces, ¿y cuántos colegiados tiene el colegio? 2.600. Por eso, cada colegiado que dé su expresión podría opinar, podría ser un medio de comunicación. Lo estoy haciendo de manera abierta, ¿verdad? Ajá. Pero entonces no podemos decir que son tampoco 300, o sea, podrían ser perfectamente 2.000 y resto de colegiados que pueden, mediante una plataforma, mediante algún periódico local, mediante un programa radial, podrían denominarse medio de comunicación. Le entendería de esa forma también. Sí, tal vez le leo qué define el artículo 1 del reglamento de la ley del colegio. Dice, las entidades que manejan de forma sistemática y cotidiana la información entre los diferentes públicos y multiplican las relaciones entre los seres humanos son medios de comunicación. Entonces hay un primer criterio que es ser sistemáticos en la generación de contenido. Luego dicen, los medios de comunicación noticiosos son los que utilizan la información como un insumo y lo elaboran en productos interpretativos, valorativos o informativos, es lo que llamamos géneros periodísticos. Es decir, hay una producción con un contenido que tiene una técnica periodística desarrollada. Esto, digamos, son como dos criterios básicos para definir qué es un medio. Ok, una consulta porque me llama la atención. Entonces, ¿si hay algún parámetro técnico bajo ese concepto, digamos, que usted nos dé un momento como para tomarlo uno de punto de partida, suponiendo, por ejemplo, que yo quiero hacer una valoración de medios de comunicación que tengan al menos algunos elementos básicos? Entonces, ¿sí existe? Sí, a ver, y aquí voy a hablar un poco más desde la parte académica. En México es el país que va un poquito más avanzado en creación de criterios específicos adicionales a estos dos que he mencionado, que son muy básicos. Y, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, que haya firmas de personas que se hacen responsables del contenido, o una persona en la dirección que dice, yo soy responsable de este contenido, si me tiene que buscar, búsqueme a mí, soy yo, también es un criterio muy importante. No necesariamente si existe en internet, si existe solamente en una red social, ¿verdad? Porque la diversidad de las plataformas ha ampliado las opciones de comunicación. Pero entonces sí hay criterios profesionales de lo técnico, de lo periodístico, que definen las características de un medio de comunicación. Bueno, me alegro mucho, Yanancy, que usted le reconozca que hay por lo menos 200 medios de comunicación y creciendo, y usted lo sabe perfectamente bien. ¿Usted conoce este informe? Encuesta sobre libertad de expresión y confianza en los medios de comunicación. Me imagino que sí, porque el colegio es copatrocinador de este estudio. Perdón, el colegio no es copatrocinador de este estudio, pero sí lo conozco. Ok, sí, a ver, por acá salía algo del colegio, no, es el Proledi, perdón. Ok, a ver, ¿me presta el cuadro, por favor, un segundo? Muchas gracias. A ver, en ese informe del 2010 al 2021, el periódico La Nación obtuvo 10.000 millones de colones en publicidad. Usted se recordará cuánta gente lee periódicos, según este estudio, y cuánta gente confía o tiene credibilidad en el periódico La Nación. No, doña Pilar, no recuerdo. Bueno, el índice de credibilidad del diario La Nación, según este estudio de Proledi y el CIEP de la UCR, y aquí lo tengo, es el 2.79%. ¿Usted cree que un medio de comunicación que tiene un índice de credibilidad del 2.79% merece tener ese enorme porcentaje de la pauta estatal? Creo que ese podría ser un criterio que podría utilizar la agencia del CINART, pero no creo que sea el único. Ok, pero por eso, ¿le parece lógico, le parece natural
que los medios de comunicación que tienen una bajísima credibilidad reciban esa cantidad de dinero de la pauta estatal. Cuando hay diversidad de medios, que usted misma estaba promulgando, decir, queremos diversidad de medios. Para tener diversidad de medios, doña Yanansi, usted sabe que todos tienen que comer. Todos los colegiados tienen que comer. Tienen que recibir un salario. Y si no reciben pauta, ¿de qué van a comer? Bueno, o usted está totalmente de acuerdo que se siga concentrando la pauta de esta manera. A ver, el colegio no está de acuerdo en ninguna concentración que esté, digamos, dirigida o definida por criterios que no sean técnicos. Los criterios técnicos que el colegio ha defendido y que nos hubiera gustado conocer de parte de la agencia del SINAR son los criterios que tienen que ver con alcance, que varían dependiendo de las características del medio, se miden distintos si es digital, si es de televisión, Sí. si es de radio, Usted... audiencia, las características del mensaje, porque por ejemplo, si hay un mensaje de la IA, por decir algo, a Turrialba, tendrá sentido que se divulgue en medios de comunicación de Turrialba, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los criterios. Total y absolutamente de acuerdo con usted, doña Yanansi. Entonces, a mí lo que me extraña es esas declaraciones suyas de la preocupación sobre cómo se está distribuyendo la pauta. A mí me provocaría una enorme preocupación desde el Colegio de Periodistas que ustedes permitieran o siguieran permitiendo esto. ¿Ustedes conocen los criterios técnicos que está utilizando la agencia de SINAR para la asignación de la pauta publicitaria? No, fuimos a una reunión a discutir sobre ellos, nos dijeron que aún no estaban y que cuando estuvieran ¿Usted me nos puede los iban a precisar informar. en qué fecha les indicaron esto? Eso fue en junio del año pasado y no nos han indicado desde ese momento hasta ahora si esos criterios se han definido. Sí, bueno, nosotros tuvimos aquí al representante del SINAR, digamos, en ese tiempo, cuando estaban trabajando lo de la pauta, y tampoco se pueden constar de criterios técnicos utilizados para esto. Quiero precisar en lo siguiente, si existe ausencia sobre esos criterios técnicos, es decir, al día de hoy el colegio no tiene datos sobre eso. ¿Ha existido dentro del colegio algún tipo de queja? A ver, no estoy hablando, hay medios pequeños que se han quejado, digamos, de cómo está funcionando hoy la asignación de la pauta publicitaria. Sí, hay medios pequeños, sobre todo algunos que son parte del sello de garantía, que son, digamos, los únicos medios que acuerpa el colegio como organizaciones, que son 14 medios, que han manifestado preocupación porque se inscriben como proveedores, pero no reciben pauta publicitaria. Estos medios son, entonces, medios de carácter regional también. Son medios regionales mayoritariamente. ¿Hay alguna sectoriales. claridad de por qué se excluyen estos medios que hoy están legitimados bajo un colegio, ¿verdad?, con un ejercicio profesional? ¿Por qué se excluyen de la asignación de pauta publicitaria? No, lo que nosotros hemos hecho con esos medios es tratar de capacitarlos para que estén mejor preparados para atender las necesidades que una agencia de publicidad, sea la del SINAR o sea cualquier otra agencia de publicidad privada, pueda tener para que ellos califiquen y consideren que para una estrategia de comunicación específica de una institución pública ellos pueden aplicar. Doña Yanansi, ¿usted conoce los criterios técnicos en la asignación de pauta publicitaria de la agenda SINAR? ¿Se ha filtrado de alguna manera? ¿Tiene alguna idea? Ya entendí que no existen, pero de alguna manera le ha llegado a usted alguna noticia sobre cuáles son los criterios técnicos para la asignación de pauta. No, ellos nos informaron en ese momento que iban a contratar a una empresa, porque existen varias empresas en el mercado que definen, digamos, la información de alcance, ¿verdad? A cuántas personas llega este medio de comunicación, cuál es la fuerza que el medio de comunicación tiene a la hora de generar divulgación, que ellos iban a tener una empresa que diera ese servicio para tener, digamos, una guía en la asignación de pauta con criterios de alcance, ¿verdad? Que es una cosa muy difícil de medir porque muchos medios de comunicación lo tienen pero no lo revelan y además es información propia, ¿verdad? Entonces tienen que ser mediciones independientes las que den algún nivel de certeza de la fuerza que el medio de comunicación tiene para que el mensaje pueda llegar a ser efectivo. Estoy clara y que ustedes no trabajan directamente con empresas de medios, pero ¿cuál es la definición que ustedes le darían de lo que es y lo que no es un medio de comunicación? Bueno, comenté hace un ratito a raíz de la consulta de que el reglamento de la ley del colegio habla de la importancia de que haya información sistemática, ¿verdad? Entonces eso no quiere decir que hayan secciones fijas o que se tenga que informar de todo lo que pasa en el país,
pero sí es importante que haya una, digamos, regularidad en el contenido, en la generación de contenido, y también lo otro es que hayan criterios periodísticos en la generación de ese contenido, que los que estudiamos periodismo sabemos cuáles son, que tienen que ver con la variedad de fuentes, con la forma en que el mensaje se aborda para que llegue a las audiencias. Y mencionaba que en el caso de México están haciendo un ejercicio en el cual incluyen bueno, ellos sí definen que tiene que tener un sitio web, el medio, que en ese sitio web tiene que decir claramente quiénes son las personas responsables de ese medio de comunicación. También que es importante que esos medios tengan criterios, digamos, de asignación de fairness, ¿verdad?, de equilibrio informativo. Esas son, digamos, como las guías básicas que uno tiene, y uno como profesional aprende más o menos a distinguir cuáles entonces de la multiplicidad de los que se describen como medios en las redes sociales realmente lo son, ¿verdad?, o no. Porque muchos de esos no cumplen eso, son simplemente personas que emiten contenido, tienen toda su libertad, pero no deberían decir que son un medio de comunicación por eso. Okay. ¿Qué recomendación darían ustedes como criterio técnico para la asignación de pautas publicitarias? O sea, una base, algo esencial que deba tener para que se le asigne pauta publicitaria. Uh-huh. El criterio... En esto no solo sería criterio, que es muy importante, sino algo que tengan que cumplir, ¿verdad? Como condición absoluta para la asignación de pauta publicitaria. Bueno, vuelvo al tema del alcance. Es muy importante que haya un mecanismo de medición que diga cuánta fuerza puede tener un mensaje publicitario, en ese caso, a través de ese medio de comunicación. La audiencia, ¿verdad? No es lo mismo tener una audiencia en una zona específica o tener una audiencia nacional, ni tampoco es lo mismo tener una audiencia de mayores de 40 años que de menores de 40 años, ¿verdad? Entonces, esa información es fundamental que exista. Lo otro que es muy importante es transparencia en la forma de asignar esos presupuestos, ¿verdad? Lo que se conoce como el Media Kit, ¿verdad? Que haya un mecanismo mediante el cual el medio de comunicación diga: estos son mis precios y estos precios son así porque este es el alcance que yo puedo ofrecer, ¿verdad? Que el medio de comunicación también defienda sus opciones para ser receptor de esa pauta publicitaria. Pero sobre todo que los criterios de medición del alcance y de la audiencia sean criterios objetivos. Eso es muy importante y para eso existen distintos mecanismos de medición, porque en Costa Rica los medios no se auditan, ¿verdad? Que sería una forma mediante la cual un tercero independiente da certeza de las características del alcance de ese medio de comunicación. Y bueno, no olvidar de nuevo también el segmento al cual se orientan, ¿verdad? No es lo mismo un medio de alcance nacional que un medio regional. Bueno, la verdad es que sí, hay que ser claros. El gobierno, desde cualquier punto de vista que se analice, cualquiera que sea el actor que se traiga a esta comisión legislativa, se ve a todas luces que da palos de ciego en cómo asignar pauta publicitaria del sector público. El argumento del oficialismo es que quieren tomar en cuenta los medios alternativos, a los medios regionales, a los medios independientes, pequeños, dicen ellos, o medianos. La verdad es que eso no ha sido cierto, eso es falso. En realidad, medios se toma en cuenta una treintena de medios que nacieron en esta administración o en el gobierno anterior. Parece que algo ocurre y que es como una estrategia de este gobierno de que todo lo que viene detrás de las administraciones del PAC es, no sé, hay que hacerle la cruz o es algo que debería ser prohibido, ¿verdad? Más de 200 medios de los 300 que por lo menos escribieron en el CINAR están fuera de esta pauta publicitaria. Los argumentos no se aclaran, no se explican, nadie los tiene claros. Pero también es cierto que hay otro tipo de organizaciones como el Colegio de Periodistas, que es triste pues percatarse de que pareciera que ni tan siquiera tiene claro cómo definir qué es un medio de comunicación, y peor aún, que la propia presidenta diga que solo al colegio le interesan los medios que están en el sello garantía, que son como unos 15 o 16, y que el resto de los periodistas que ejercemos esta profesión y que tenemos un medio independiente pues no saben ni cuántos somos.
creo que esa crítica también es válida de parte de la administración en cuanto a este órgano que es el Colegio de Periodistas, que tiene pues una cara pública y también otra privada. Vamos a ir a un consejo, ya venimos con más. Otro tema que vamos a abarcar hoy tiene que ver con lo que está ocurriendo en acueductos y alcantarillados. Esto porque en las últimas semanas o meses ha existido una carencia de agua potable en las casas de los costarricenses, sobre todo en ciertas comunidades de Atillo, en los barrios del sur de San José, en Alajuelita, donde pues pasan los días enteros y no llega agua, hay que ir a recoger agua a un carro cisterna o pues simplemente hay que esperar que tal vez durante media hora o una hora en la madrugada o en la noche llegue un rato el agua potable. Pero ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, según dicen los sindicalistas de la ANEP, que aglutinan a un grupo de trabajadores de acueductos y alcantarillados, en realidad el gobierno quiere privatizar acueductos y alcantarillados. Y es por eso que al parecer se desprecia un empréstito de $400 millones para invertirlos en lo que se esperaba que iba a ser la solución, ¿verdad?, para traer agua desde las montañas hasta el Valle Central. Y bueno, pues con esto realmente lo que se ha creado es todo un caos y una zozobra. Veamos. Queremos referirnos a las temerarias declaraciones del presidente ejecutivo de AIA, don Juan Manuel Quesada, publicadas ayer en un medio digital, en las cuales dijo que el desastre de acueductos y alcantarillado es culpa de los trabajadores de AIA y es culpa de los usuarios de AIA. Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, tenemos que rechazar categóricamente, con toda vehemencia, estas tenebrosas, perversas, malintencionadas, maléficas afirmaciones del presidente de AIA. Son muy graves, afectan el honor de muchas personas honestas, trabajadoras, profesionales, gente usuaria de la pequeña, de la micro y de la mediana empresa. Esto podría ventilarse hasta en tribunales de justicia, porque podría potenciar o calificar, vamos a ver con nuestros asesores penalistas, los delitos de injuria, calumnia y difamación. Don Juan Manuel, retráctese, busque el diálogo, deje de incendiar más el AIA, porque lo que nos queda preguntarnos es cuáles son los verdaderos intereses que usted defiende, por qué lo mandaron ahí. Primero aparece un medio de comunicación informando de que en acueductos y alcantarillados hay una red de cuidado que es la que tiene hundida la institución, pero cuando nuestra organización plantea y le solicita tomar acciones en contra de personas que probablemente conforman esta red de cuidado, no hace absolutamente nada. Se le acaba ese argumento y ahora pretende incluir como parte de la situación que vive acueductos y alcantarillados a todas las y los trabajadores de la institución. Y peor aún, se va también y trata de excluir, culpar también a la población de una gestión que se ha venido realizando de muy mala manera. Don Juan Manuel, usted es nuevo en la institución. En acueductos y alcantarillados hay mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores que aman la institución, que han dado durante muchísimos años el máximo, esa milla extra por mantener la institución en pie. Pero vemos cómo día con día se está metiendo la mano neoliberal en el tema del agua. Y todo esto, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es con la finalidad de privatizar acueductos y alcantarillados. No culpemos a las trabajadoras y a los trabajadores, no culpemos a los ciudadanos que consumen el líquido vital para la vida de una gestión mediocre, de personas que conforman una red de cuidado, pero que parece ser usted vino a conformar esta red de cuidado y sobre todo a protegerla sin tomar acciones reales que demuestren verdaderamente sus intenciones de cambio, y que usted viene a acatar las instrucciones del gobierno de la República en el sentido de
mantener o desentrabar esa institución. Eso no se vale, don Juan Manuel, y usted debe retractarse. Usted no debe faltarle así el respeto a la planilla trabajadora de esta importante institución. Lo que sí tenemos que recordarle a don Juan Manuel Quesada, el actual presidente ejecutivo, en estos 2 primeros años, en noviembre del 2022, el gobierno de la República unilateralmente suspendió el préstamo por casi $400 millones para ejecutar el proyecto Orosi 2. Orosi 2 es un proyecto que genera cantidades de agua para 15 cantones, para 800,000 personas. Se planteó como la solución para los problemas de agua en el área metropolitana. Otro más directo para Tillo y para La Juelita. El proyecto de tomar 1/3 del agua que brota en Ojo de Agua, la idea fue tomar 1/3 de esa agua por noche, en las noches, para abastecer a estas comunidades. Cuando ya se estaba avanzando bastante, de pronto el gobierno dijo no va. Solo esos 2 proyectos tendrían hoy la solución para el problema de agua de estas comunidades. Y hay más, por supuesto. Pero recordemos estos 2, porque fueron proyectos heredados por la actual administración y que fueron engavetados por la actual administración. Juan Manuel, cuando usted habla de transparencia y le echa la culpa a la gente, al fenómeno del niño, a muchas cosas más, amplíe esa transparencia. Aplíquesela también a lo que ustedes han hecho, destruyendo lo poco que se venía haciendo, porque es cierto, en el área, las autoridades, la Junta Directiva, los presidentes ejecutivos, tienen años de estar hablando solamente de un nuevo proyecto de ley de aguas, como que si con eso se solucionan los problemas de agua en Costa Rica. Pero hay otros más, y ustedes tienen mucho que decir. Ante los ataques sistemáticos para debilitar y generar incredibilidad sobre la institucionalidad de acueductos y alcantarillados, la seccional dentro de esta institución conversó con el diputado Francisco Nicolás Alvarado. Mire, la seccional de ANEP en AIA es la organización sindical interna que más ha estudiado la problemática de AIA, más ha investigado, más ha denunciado, ¿verdad?, y más ha puntualizado los problemas que arrastra la institución, que es lo que tiene, por ejemplo, a los vecinos de Atillo y de otras comunidades en las calles. Don Francisco Nicolás se mostró completamente abierto a los planteamientos de la ANEP y su seccional en AIA, desde el punto de vista de los proyectos, de la reestructuración, desde el punto de vista de la visión que tienen hacia la institución o la actual jerarquía de la institución, y vamos a hacer un trabajito coordinado, efectivamente sí, para que haya control político sobre lo que está pasando en AIA desde la visión de la seccional de ANEP y de la ANEP misma. Freddy Pacheco León, asesor ambiental, también detalló la forma en cómo se ha venido generando acciones que atentan contra acueductos y alcantarillados. Y lamentablemente las propuestas que estamos viendo como de estructuración que no tienen ni pie ni cabeza debilitan a la IA. O la propuesta que se introdujeron en el nuevo proyecto de ley de aguas, donde para debilitar a la IA le quitan su vinculación con las asadas, las transforman como entes concesionarios que tienen que ver con el Ministerio de Ambiente, y más bien debilitan eso porque dan concesiones y privatizan el agua que atiende las asadas, que es agua para 2 millones de personas. Por su parte, el legislador reafirmó la preocupación por lo que está sucediendo y resaltó que lo que se tiene que hacer es, por el contrario, fortalecer el AIA. La gran paradoja en esto es que ¿por qué, siendo el agua un recurso tan abundante en Costa Rica, no tenemos una institución fuerte, bollante, que realmente impacte en la calidad de vida del costarricense? Los trabajadores de AIA y el Estado costarricense y los usuarios tenemos que conciliar entre los tres para poder hacer de esta institución lo que tiene que ser, una de las mejores del país. ANEP seguirá denunciando todas las acciones que vengan a afectar y a debilitar a la institución, y se llegará hasta las últimas consecuencias para su defensa. Sin duda alguna, con el proyecto de Orosi 2, que esto se venía desarrollando desde la administración de doña Laura Chinchilla y ya inclusive cerrando el gobierno de Oscar Arias,
se estaba buscando dinero para este proyecto. Si ese dinero se hubiese destinado para desarrollarlo, probablemente con la conclusión de este gobierno, del actual gobierno de Chávez, casi que no habría razón para que hubiese escasez de agua, por lo menos en el Valle Central o como mínimo en la capital. Sin embargo, bueno, pues la gran sorpresa que nos llevamos entre este pleito entre sindicalistas y el presidente ejecutivo de la IA es que el empréstito fue desestimado y que no habrá ya proyecto de hidróxidos. Vamos a ir al consejo y ya casi regresamos. Bueno, otro tema que ha sido polémico en esta administración tiene que ver con los escáneres para poder ver qué ingresa al país o qué sale a través de nuestras fronteras. Se dice que, bueno, pues había un monto de 25 millones de dólares para que Costa Rica comprara sus propios escáneres y pudiese tener estos escáneres en las entradas y en las salidas terrestres y marítimas de nuestro país y también en los aeropuertos. No obstante, por razones que desconocemos, Hacienda dijo que esto no era rentable. Yo no sé, no era un negocio para hacer negocio. Esto no tenía una finalidad de rentabilidad, era para un tema de seguridad. Ese argumento de Hacienda, ahora la policía que está sindicalizada y que tiene que ver con el funcionamiento de estos escáneres, se están quejando porque los dejan desarmados. ¿Cómo saber si alguien entra con un arma o con droga o sale un container al mar o por territorio, ¿verdad? Vía terrestre, con armas o con drogas u otro tipo de cosas, sin los escáneres? Bueno, el gobierno dice que eso no es un buen negocio, veamos. ¡Qué barbaridad! Aquí en ANEP nos quedamos atónitos, nos quedamos estupefactos con noticia que sale hoy en medios de prensa de que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, tiró la toalla para que el Estado costarricense se haga de sus propios escáneres, renunciando incluso a la plata que le prestaron de 25 millones de dólares para que los comprara. Esto es inaudito, esto es vergonzoso y es sospechoso. Sí, señores, es sospechoso. Lo que dice el señor ministro es que no es rentable. Pero, señor ministro, eso no se puede ver en términos de rentabilidad. La violencia, los asesinatos, el narcotráfico, todo eso no se puede ver en términos de rentabilidad. El Estado costarricense tiene una obligación y la obligación es velar para que este país no se convierta en un Estado donde predomine el narcotráfico. ¿Y cuál es la mejor opción? La mejor opción son los escáneres y eso no se puede ver en términos de rentabilidad. La vida es muy valiosa para verlo en términos de colones. Se comprometieron a escáneres en todos los puestos fronterizos del país, marítimos, territoriales y aéreos. Y además se dijo que cada contenedor debía pagar una tarifa de 25 o más dólares por el escaneo. Ahí está la plata, gobierno. Ahí está la plata. Usted puede sostener el servicio, dar la tecnología y el mantenimiento riguroso que requiere con lo mismo que le cobra a los exportadores, que de por sí están haciendo clavos de oro hace tiempo con lo que es la inversión extranjera que exporta con no pago de impuestos en Costa Rica, ¿verdad? Y sabemos que el gobierno se molestó porque la Contralora le atravesó el caballo y no permitió que los escáneres los manejara Radiográfica Costarricense. Pero sinceramente, ciudadanos y ciudadanas, pienso que saben qué está haciendo ahorita. Walter sabe qué está haciendo el narco y el crimen organizado. Esto, aplaudiendo la perversa decisión del gobierno que ANEP condena enérgicamente. La seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración continúa en su lucha férrea para que se les brinden las mejores condiciones y que de esa forma se pueda robustecer este importante cuerpo policial.
En esta oportunidad se reunieron con la diputada oficialista Ada Acuña Castro, a quien le presentaron y denunciaron la realidad a lo interno de la policía. Queremos que ella transmita nuestras inquietudes, nuestras necesidades a la fracción, ¿verdad? Para que ellos en la fracción tengan conocimiento cuáles son en realidad las necesidades que tenemos, y a la vez que la fracción se la transmita a la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, y al presidente de la República, para que se convoquen los dos expedientes que fueron presentados por la señora diputada Gloria Navas y que va a beneficiar mucho a la Policía de Migración. Y es que la situación cada vez es más grave en cuanto a la debilidad de las fronteras y el trabajo de los oficiales se ve cada vez más afectado. Situaciones que se han venido dando en la Policía Profesional de Migración desde hace muchos años, como es la falta de personal, la falta de capacitación, la falta de recurso tecnológico que necesitamos en la policía para tener un mejor servicio y sobre todo la seguridad de este país ya tan deteriorada. Por su parte, la legisladora resaltó la preocupación que le generó conocer lo denunciado y afirmó empezar a trabajar para poder revertir la situación. Para mí es muy importante todo lo que sea reforzar la seguridad de este país. No estoy en la Comisión de Seguridad, pero apoyaré cualquier iniciativa y proyecto de ley que venga a ayudar, a apoyar y gestionar un mejoramiento en cuanto a las condiciones de, en este caso, Policía Migratoria. Estaré visitando próximamente esas oficinas. Yo quiero saber exactamente qué se está haciendo, qué no se está haciendo y qué son las necesidades inmediatas. La seccional dentro de la Policía Profesional de Migración continuará firme en su lucha. Por otra parte, el país ha tenido en los últimos días manifestaciones y paros tanto en educación como en especialidades médicas. En cuanto a especialidades médicas, hay negociaciones y las horas extras no lo están trabajando los especialistas médicos, pero en cuanto a educación han habido marchas multitudinarias por la capital, porque dicen los educadores que no solo les están reconociendo, en el salario, el costo de vida, no se actualizan los salarios de acuerdo a lo que dice la ley, sino que también algunos educadores se están quejando porque dicen que si fueron nombrados antes de esta administración, interinos, o nombrados antes de los gobiernos del PAC, los están despidiendo, pero si están nombrando en propiedad los que fueron nombrados durante esta administración o durante los gobiernos del PAC. Veamos. Nuestra organización ha estado atendiendo en los últimos días a una creciente cantidad de educadoras del Magisterio Nacional, molestas ante sus interinazgos prolongados y la inacción del MEP ante esta situación. La Ley Marco de Empleo Público ordenó resolver esa situación de una vez por todas y que el ministerio o cada institución hiciera el plan remedial para que desapareciera esa penosa situación. El MEP está supuestamente ya decidiendo corregir esa situación, pero no al 100%. Y entonces hay mucha cantidad de educadores molestos, angustiados, enojados, que sienten que van a continuar en esa situación de discriminación, de interinazgos prolongados. Ellos deciden auscultar, investigar posibles salidas de orden político-jurídico, y aquí es donde tocan las puertas de ANEP, y nosotros, como ahora en ANEP mezclamos la lucha sindical con los derechos humanos, creemos que estaríamos en capacidad de ofrecerles una respuesta contundente para que se defiendan. Estas molestias se acrecientan más cuando el MEP utiliza parámetros desconocidos para colocar en propiedad a educadores que tienen menos años de interinazgo. El problema que estamos presentando es que la aplicación del transitorio 11 no se está haciendo equitativamente. Estamos quedando en desigualdad de oportunidades. En mi caso soy docente reubicada por salud y por esa razón no me dieron nombramiento en propiedad. Eso es discriminatorio 100%, al igual de cientos y miles de docentes podría decir que tenía mejores atestados, mejor categoría, más antigüedad en el MEP y están quedando interinos, mientras que otros docentes recientes, 2 años y un día, 2 años y 15 días, están con propiedad. ¿Y qué va a pasar eventualmente? Que esos docentes en propiedad, poco a poco, con una disminución de matrícula, van a venir sacando los docentes que tienen 15 y hasta 20 años de estar interinos en el MEP. Desde la ANEP cuestionamos fuertemente este interinazgo prolongado,
violatorio de derechos humanos y que genera diversas afectaciones. Pues a nivel emocional, estoy reubicada por salud, por psiquiatría, justamente por tantas y tantas irregularidades que hay en el MEP y la impotencia que uno siente. Estoy en afectar tantísimo a las familias, docentes que se van a quedar sin trabajo, que tienen 15 años de laborar, tal vez que se han movido de una zona hacia otra para atender un nombramiento interino y de repente se quedan nuevamente sin nada. El MEP no toma en cuenta que Fresi tiene 8 o 9 años de estar trabajando y venga otro y me quite mi plaza porque lo nombran en propiedad. Y a mí me mandan a una lista de oferentes donde si topo con suerte me vuelven a nombrar en otra zona geográfica. Bueno, ven, se repite la constante, tanto en cuanto a medios de comunicación, como en nombramientos, como en los acueductos y casi que en todo. Aquellos que nacen durante las administraciones del PAC o que fueron nombrados durante el gobierno del señor Chávez, pareciera que les va muy bien hasta para que les nombren en propiedad. Los que vienen trabajando interinamente, en este caso en educación, desde antes de esta administración, no solo no se les nombra propiedad, sino que también se les despide. ¿Qué hay detrás de esto? Usted tendrá su propia opinión. Recuerde que este programa se repite los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.